Bien, iglesia, como la mayoría de ustedes saben, estamos haciendo una revisión en Santiago. Santiago, una carta muy práctica, muy directa. Y esta mañana vamos a estar en el capítulo 5 de Santiago, desde los versos 1 al 11, para que usted mientras pueda buscarlo. El texto bíblico entonces, Santiago, capítulo 5, versos 1 al 11. Esta mañana vamos a ver una relación que existe entre tres aspectos, digo yo, que cubren estos 11 versículos. Uno es el asunto de las riquezas, lo segundo, la venida del Señor, y lo tercero, las quejas que se dan en el contexto de una iglesia. Parecen a primera vista no tener mucha relación estos tres aspectos, pero conforme leemos el texto y lo exponemos, esperemos que lleguemos a ver que sí están vinculados en la inspiración del Espíritu. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Oigan, ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado sus tesoros. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que han sido retenidos por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y se han llevado una vida de placer desenfrenado, han engordado sus corazones en el día de la matanza, han condenado y dado muerte al justo, él no les hace resistencia. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe lluvia temprana y la tardía. Sean también pacientes ustedes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Oremos juntos. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te pedimos esta mañana que tú nos hables a través de ella, Señor, que nuestros sentidos, nuestro oído pueda estar atento a lo que tú quieres enseñarnos, Señor, y recibamos instrucción, Señor, y también la vida espiritual para poder poner por obra lo que tu palabra nos enseña. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Traté de pensar en un título más íntegro para esta predicación, pero no lo logré. Por lo tanto, el título es Riquezas injustas, la venida del Señor y las quejas. El punto número 1 de nuestra predicación, la pobreza de los que confían en sus riquezas. La pobreza de los que confían en sus riquezas, entre los versículos 1 al 6. Oigan, ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Algunas preguntas que surgen de cara a estos primeros versículos es si estos ricos estaban asociados a la iglesia o no. Yo pienso que posiblemente sí, de otra forma no tendría mucho sentido que Santiago aludiera a ellos en la carta. Ahora, la segunda pregunta, ¿eran estos ricos verdaderos creyentes? Parece ser que no, porque podrían ser un buen ejemplo de la fe sin obras que expuso Santiago previamente. Por otro lado, también está el otro tema de que Santiago frecuentemente utiliza el término hermanos cuando se refiere a la iglesia. Hermanos míos, y ahí viene la exhortación o la indicación. En este caso, él utiliza el oigan ricos, la Biblia lo traduce con exclamación. Pudieron ser en efecto personas que participaban en la actividad de la iglesia o tenían cierto vínculo, pero de todas formas podemos asumir que la información la iban a recibir. Por eso está esta prácticamente denuncia, ¿no?, en contra de lo que ellos hacían respecto de las riquezas.
La pregunta es, ¿qué produce la riqueza? En general, podríamos decir que la riqueza está asociada al bienestar, ¿sí? Quien tiene riquezas generalmente es una persona que vive bien. Ahora, Santiago hace una descripción de esta riqueza absolutamente distinta a ese concepto que muchas veces nosotros manejamos. De hecho, él les dice a estos hombres ricos, les dice, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Es decir, hay un tema allí de lo que le está anunciando que pronto vendrá sobre ellos. Les está anunciando, ¿no?, que el futuro, hay un futuro ciertamente que las riquezas no pueden garantizar. Podríamos decir, hay un futuro que las riquezas no pueden comprar. Alguien dijo por ahí que puedes comprar todo con dinero. Sin embargo, hay algo que las riquezas no van a poder solventar. Y de hecho es más, Santiago le dice que sobrevendrá sobre ellos miseria. Justamente lo antónimo, ¿no?, a lo que es la riqueza, miseria. Dice, lloren y aúllen por las miserias que vendrán sobre ustedes. Y la palabra aullar es gritar dolorosamente por un dolor extraordinario o una pena extraordinaria. A ese tipo de angustia se está refiriendo Santiago respecto de estos hombres. Ya en el verso 2 y 3 dice, sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Quisiera que fuésemos parte por parte analizando cada uno de estos elementos que van a constituir lo que en su época era la riqueza. O sea, la riqueza estaba asociada a la ropa, al alimento y a los metales preciosos como el oro. Esa era la riqueza de ese entonces. Hoy día la riqueza es un poco diferente, ¿no? Podríamos encontrar cierta similitud. Pero lo primero que el texto nos dice en el verso 2, sus riquezas se han podrido. Es lo mismo que echarse a perder. Y parece referirse a víveres, a alimentos. Entonces los víveres, los alimentos, no deben acumularse porque sobrevendrá sobre ellos el deterioro. Por eso Santiago le dice que se van a podrir. Dios ha hecho las cosas de manera sabia, de manera que podamos obtener desde la tierra, ¿no?, lo que nosotros necesitamos para el sustento. Y entonces haya un ciclo que generalmente nosotros los hombres echamos a perder y por eso no alcanza para todos. O como también se da en el texto, ¿no?, hay muchos que acumulan más, entonces tampoco la distribución es de la mejor manera, pero eso no es culpa de Dios, eso es responsabilidad de nosotros, los seres humanos. Entonces las riquezas de estos hombres ricos de Santiago se estaban pudriendo. Ellos tenían más de lo que necesitaban, entonces guardaban y las cosas literalmente se podrían. Lo segundo dice, y sus ropas están comidas de polilla. En ese tiempo no había ciertamente preservadores químicos. Hoy día creo que hay unos sobrecitos que uno puede poner en los closets, ¿no?, para que esto no pase. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los pobres y los ricos de la época de Santiago? Perdón. Los pobres solo tenían una puesta, no tenían más, una túnica y era todo lo que tenían. Por lo tanto, las polillas no iban a poder hacer su trabajo en esa única puesta que estos pobres tenían. Los ricos tenían, por el contrario, prendas costosas. Y tenían tantas prendas y tanta ropa que muchas ni siquiera las llegaban a utilizar, pero ahí guardadas, las polillas también tenían su efecto. Era también la denuncia que estaba haciendo Santiago. Quedaban finalmente estas ropas inutilizadas, arruinadas, cuando podría habérsele dado un mucho mejor uso. ¿Sí? También sucede hoy algo parecido con nosotros. Vivimos en un estándar mucho más alto, ¿no?, de abastecimiento. Yo no creo que alguien de acá, perdóneme si hay alguien que está en esa situación, pero yo no creo que alguien tenga solo una puesta de ropa para toda la semana, no creo. Pero también hay gente que vive en el otro lado, ¿no?, con solamente una cosa. Pensemos en las personas indigentes. Entonces también se da ese gran contraste entre nosotros, que tenemos a veces cosas que ni siquiera ocupamos, y gente que apenas tiene lo justo. Por lo tanto, también tiene aplicación en ese sentido. La pregunta que quiero hacer para continuar en el texto
¿En qué sentido las riquezas serán testigos contra estos ricos? Dice un autor, esto puede ser utilizado como evidencia contra los ricos. Es decir, alguien puede usar a los ricos, por haber sido mayordomos indignos de sus riquezas. En vez de ayudar a los pobres y aliviar sus necesidades, estos ricos acumulan sus riquezas y las usan para alimentar sus propios placeres egoístas. A veces los acumulan sin propósito específico. Luego el texto dice, es en los últimos días que han acumulado sus tesoros. Precisamente esta expresión incluye el periodo entre la primera venida de Cristo hasta la segunda. Generalmente cuando el Nuevo Testamento habla de los últimos días, está haciendo referencia a ese periodo, entre la primera venida del Señor Jesucristo y la que estamos esperando, la segunda. La gente rica, a la cual Santiago se refiere, ha amontonado riquezas materiales a la sombra del regreso de Cristo. ¿Sí? Han acumulado, pensando que quizás esta vida lo es todo. O sea, hay que acumular, hay que tener más. Pero ciertamente, todos quienes han vivido de esta forma y están viviendo de esta forma, van a enfrentar un juicio. Y es también lo que el texto nos está diciendo. Dice un autor, ellos no pueden escapar a este juicio. En otras palabras, si bien todos comparecerán finalmente ante el estrado de Dios, la ira de Dios puede castigar al pecador aún en esta vida, de modo que su cuerpo físico quede destruido. Un ejemplo de eso es el rey Herodes, que se jactaba de su poder y riquezas, experimentó el juicio inmediato de Dios cuando el ángel del Señor lo hirió. Eso usted lo puede encontrar en Hechos 12:23. Está claro entonces, iglesia, que las riquezas terrenales son recursos destinados a perder su valor, se pudren, se comen de polillas, se oxidan, finalmente serán testigos en contra de aquellos que no les dieron un buen uso mientras estaban aquí en la tierra, los ostentaron y vivieron y los obtuvieron, como vamos a ver posteriormente en el texto, por maneras pecaminosas, y no les dieron este uso para poder bendecir a otros. La pregunta práctica que surge aquí, ¿puede un cristiano tener riquezas? ¿Puede un cristiano tener riquezas? Claro que sí. Yo no conozco a tantos, pero sí sé de gente cristiana, he conocido gente cristiana que ha tenido riquezas en lo material. Pero lo que ese hombre o esa familia debe hacer es ser un buen mayordomo de lo que Dios les ha puesto en sus manos. Tiene que dar un uso de sus riquezas de manera que honre a Dios. Acá mi familia sabe, nosotros conocimos un pastor que partió hace algunos años, y él tenía muchos recursos. Y al menos en lo que uno veía, ¿no? Veía que era un hombre desprendido. O sea, yo no tengo nada que decir de eso. Una y otra vez, y no solo en cosas pequeñas, sino que era capaz de dar a mano abierta, muchas veces construyendo templos y cosas de ese tipo. Entonces, si Dios le da a alguien esta oportunidad de tener muchos recursos, debe utilizar esos recursos para la gloria del nombre del Señor. Pablo también le escribe a Timoteo de manera más positiva, ¿no? De manera más propositiva, cómo debiesen los ricos comportarse. Quiero compartir esto que está en 1 de Timoteo, capítulo 6, versos 17 al 19. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. ¿Se da cuenta de lo que estábamos hablando recién? Acumulando para sí el tesoro de buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en la vida eterna es vida. No hay, creo yo, entre nosotros personas ricas o de muchos recursos, pero sin embargo encontramos aquí en el texto un principio que es útil. En lo que Dios te haya dado, nosotros tenemos la responsabilidad de administrar nuestros recursos para la gloria del Señor. Y debemos ser personas generosas y debemos considerar siempre invertir parte de nuestros recursos en el reino de Dios. La obtención de los recursos, que es algo que después vamos a ver también que sucede en el texto, también debe honrar a Dios. No somos como los ricos de la época
o no debemos ser como los ricos de la época que obtuvieron sus riquezas por medios de pecaminosos. Después vamos a hablar un poquito de eso. Hay una vasta diferencia, dice Warren Wiersbe, entre disfrutar lo que Dios nos da, vivir extravagantemente de lo que hemos retenido de otros. Aun cuando lo hayamos ganado todo legalmente haciendo la voluntad de Dios, no debemos despilfarrarlo en una vida disipada. Hay muchas necesidades que solventar. ¿Cómo obtuvieron entonces sus riquezas los aludidos por Santiago? En verso 4 está la respuesta. Miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. Habían sido obtenidas por medios pecaminosos, explotando a estos hombres. Yo me acordaba de Santiago 3.9. Santiago 3.9 dice, hablando de la boca, ¿no? de la lengua, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Si ya resulta malo hablar mal de otras personas que están hechas a la imagen del Señor, imaginen lo que resulta utilizar a los hombres como medio de ganancia. Sí, explotar a otros seres humanos como medio de ganancia es un grado más bajo en esta espiral descendente que es el pecado respecto del prójimo. ¿Qué pasó en el contexto original? Aparentemente la época de la cosecha había llegado a su fin. Los campos estaban vacíos y los graneros de los ricos estaban llenos. Aunque no podemos estar seguros, puede ser que los lectores de Santiago hayan estado entre los que cosecharon los campos de estas personas ricas. Riquezas obtenidas de no pagar lo justo a los obreros. Las familias dependían de las ganancias diarias de estos obreros y el retraso de los pagos significaba que no habría comida en la mesa y que habría angustia en el corazón de los trabajadores, dice un autor. Otra vez, no hay aquí grandes empresarios, pero en mayor o menor escala podemos obtener aquí a una aplicación, y es que nosotros debemos respetar nuestros acuerdos. ¿Sí? Si hay alguien que tenga una pyme acá, por ejemplo, y tiene personas a su cargo, tiene que respetar esos acuerdos, de cuántas horas iba a trabajar, de cuánto le va a pagar. Y si usted en su casa de repente se le echa a perder el calefón y tiene que contratar un gaffiter y se llega a un acuerdo, usted debe pagar también en el tiempo convenido y el monto convenido. Entonces también encontramos aplicaciones para nuestra vida cotidiana en el texto bíblico, a pesar de que no somos personas ricas. Tenemos que pagar según lo acordado. Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. El texto bíblico es muy claro en este sentido. Y parece ser justo lo opuesto a lo que los ricos de la época de Santiago estaban haciendo. Volvemos al verso 4, en su segunda parte dice, el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué pasaba en su contexto? Habían tribunales donde los pobres podían demandar a los ricos. Pero ¿qué pasaba con los tribunales que podían ser comprados? ¿Sí? El más rico, de hecho, compraba al juez, entonces no importaba la causa, sino que siempre iba a ganar el más rico porque tenía la posibilidad de comprar a los jueces. Entonces los ricos quedaban sin justicia, quedaban sin su pago. El pobre no podría defenderse del rico porque no tenían los medios necesarios. Pero sin embargo, acá el texto nos dice que de todas formas podían hacer algo. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Podían clamar a Dios pidiendo justicia, porque la justicia terrenal estaba fallando. Y ahí también nosotros tenemos algo para nosotros. Cuando la justicia de este mundo falla, nosotros tenemos a quien acudir en oración. Y este pasaje también evoca, ¿no?, el pasaje del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba preso en Egipto. Éxodo 2, 23 al 25, dice, pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto y los israelitas gemían a causa de la servidumbre y el clamor. Su clamor subió a Dios a causa
de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Tanto en el Antiguo Testamento como ahora, ¿no?, en la realidad de Santiago y en nuestra realidad actual, Dios no pasa por alto las injusticias que su pueblo y sus hijos puedan vivir, como lo hizo en la época del Antiguo Testamento, como lo hizo en la época de Santiago, como lo va a hacer también en esta época. Dios va a mostrar el favor a sus hijos. Por lo tanto, si tú hoy estás, por ejemplo, enfrentando problemas laborales, Dios también va a intervenir ahí. Y nos ha dado la gran oportunidad de venir delante de Él en oración. Dios sabrá atender de la mejor manera a nuestros problemas, aún este tipo de problemas laborales. Y recordemos que aún esas situaciones difíciles o injustas que nosotros podríamos vivir, Dios las está utilizando para formar en nosotros el carácter de su Hijo. El pecado llama más pecado, ¿sí? Es como un imán que atrae más pecado sobre sí. Y es lo que dice el verso 5. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Es decir, estos hombres tenían lujo y placer que las riquezas eran capaces de pagar. Son placeres disolutos, vanos, vacíos, que conducen a un mayor vicio moral. Otra vez, en el espiral descendente del pecado. Primero la avaricia, ¿no? La avaricia les llevó a prácticamente esclavizar a los obreros y no pagar lo que habían convenido. Pero el asunto no quedó allí, sino que en el espiral del pecado esto siguió avanzando más hacia una vida moral disoluta, desenfrenada. Y es lo que el pecado hace. Cada vez insensibiliza más la conciencia del hombre y lo lleva a extremos que ellos nunca pensaron. No sé si usted ha podido ver a veces las noticias estas que nosotros vemos en televisión, y cuando pasan cosas terribles, hay gente que a veces se justifica y dice: yo no sé cómo hice esto, no sé cómo fui capaz de llegar a matar a una persona, por ejemplo. Y es por eso no empezó de la noche a la mañana, no fue por generación espontánea. Eso es producto del pecado anidado en el corazón del hombre, que empieza también a ejercer su fruto, empieza a crecer. Y esto es, el libro de Romanos lo explica muy bien, ¿no? Capítulo 2, lo puede leer usted allí. Verso 5, han engordado sus corazones en el día de la matanza. Dice un autor: os habéis engordado en el día de la matanza. En lenguaje pintoresco, Santiago los compara a animales domésticos que se atiborran. Esto, atiborrar, significa llenarse por completo. Diariamente, sin saber el fin que les espera. Como ganado engordado para el día de la matanza, así los ricos se complacen en el lujo y en la vida licenciosa, sin darse cuenta del inminente día del juicio. Y sin embargo, su perdición es cierta y su destrucción rápida. Cobra ribetes más graves aún la evaluación de Santiago en contra de estos ricos. Dice: han condenado y dado muerte al justo, él no les hace resistencia. Como dije antes, esto pareciera algo figurativo, ¿no? El hecho de que le hayan dado muerte. Los autores discuten si esto es figura o es literal. Pero lo cierto es que si a estos hombres no se les estaba pagando lo que ellos habían ganado, es muy probable que incluso al no tener alimentos, a la larga esto podría también provocarles la muerte, pues no tenían lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Hermanos, las riquezas, y esto es aplicación para nosotros, tienen un poder inherente de controlar el corazón del hombre. Y como esta porción de la Escritura nos enseña, lo lleva a un descenso en espiral, el descenso de espiral del pecado. Y debemos tener nosotros en cuenta entonces esta advertencia. Otra vez Pablo, escribiéndole a Timoteo en 6:10, primera de Timoteo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No está mal tener dinero, lo que está mal es tener amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, y mira, aquí podemos ver lo que yo decía antes, el poder desorientador que tiene este pecado del amor al dinero, se extraviaron de la fe. ¿Sí? El amor al dinero
tiene la capacidad de extraviar a las personas de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es una advertencia general, a pesar de que nosotros no somos personas de grandes recursos. El segundo punto, la segunda venida modela al cristiano, así le coloqué yo a este punto. Si hubo palabras para los ricos pecadores, también hay palabras para los que sufren, para aquellos que están en la fe. Los destinatarios de Santiago, como dijimos en alguna oportunidad, eran creyentes que estaban sufriendo por la causa de Cristo. Y algunos incluso pudieron ser víctimas de estos tratos por parte de los ricos. Sabemos que el sufrimiento es parte de la vida. Usted lo ha visto tal vez en su propia experiencia. Y el sufrimiento tiene propósitos santificadores que Dios utiliza también. Esta palabra, por tanto, del verso 7, ¿no?, nos está informando que hay una estrecha relación entre todo lo que nosotros leímos y explicamos recién y lo que se está por decir. Dice el verso 7, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. ¿Qué hace Santiago acá? Retoma de nuevo el término hermanos. ¿Se da cuenta que hay una diferencia? Antes fue, oigan ricos, ahora, por tanto, hermanos. Están sufriendo, están pasándolo mal, quizás algunos de ustedes han sufrido esto por parte de los ricos, pero hay una buena noticia para ustedes, hermanos, en la fe. Por tanto, sean pacientes hasta la venida del Señor. La paciencia es una virtud que pocos poseen y muchos buscan. Vivimos en una sociedad que enarbola la palabra instantáneo. Todo lo queremos para ahora. Pero ser paciente, tal como Santiago usa la palabra, es mucho más que esperar pasivamente que pase el tiempo. La paciencia es el arte de soportar a alguien cuya conducta es incompatible con la de los demás y a veces aún opresora. ¿Sí? Opresora. El hombre paciente calma una querella, ya que controla su ira y no busca venganza, dice un autor. Paciencia quiere decir, esto me cautivó, paciencia quiere decir permanecer firme, aun cuando a uno le gustaría huir. Permanecer firme, aun cuando nuestro instinto natural es huir. La experiencia de los destinatarios de Santiago, naturalmente ellos quisieran huir de esa situación injusta, pero Santiago les alienta a que sean pacientes y les pone como meta o como objetivo la venida del Señor. Cuando somos tratados de manera injusta, cuando hay incertidumbre sobre el mañana, en cualquier situación, como decimos nosotros, que nos mueva el piso, que nos traiga inestabilidad, temor, angustia, cuando nos sentimos solos o ahogados por una situación, cuando no hay esperanza, a cada una de estas situaciones, iglesia, debemos responderle, paciencia, Cristo viene. Paciencia, Cristo viene. El antídoto bíblico para la incertidumbre y el dolor es tener presente la venida del Señor. Primera de Pedro 1, 5 al 9. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¿Escuchó bien? Ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahí está, la segunda venida del Señor, en la cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes sea más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haber visto, ustedes lo aman, a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Santiago sabe que los lectores de su epístola no pueden defenderse de sus opresores, como decíamos antes, por lo tanto, les insta a ejercitar la paciencia y a dejar los asuntos en manos de Dios. Él vendrá a librarlos. ¿Cómo tú estás esta mañana, hermano? Quizás estás en esta situación. Quizás estás oprimido, no por un asunto laboral, pero a lo mejor de otro tipo. Deja tus asuntos en las manos de Dios. Y recuérdale a tu propia alma que hay un porvenir mucho mejor. Cristo vendrá. Santiago usa una vez más sus metáforas muy bien recibidas por sus lectores originales porque eran fáciles de entender, eran familiares. Un buen maestro bíblico
Debe explicarse en términos sencillos para que ojalá la mayor parte de los que le están oyendo puedan entender. ¿Qué dice? ¿Cómo vamos a esperar la venida de Cristo? En esta metáfora de Santiago dice, miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Los labradores judíos sabían, ¿cierto? Y sembraban en los meses de otoño. La lluvia temprana ablandaba el suelo para que ellos pudiesen esparcir la semilla. Y la lluvia tardía llegaría a comienzos de la primavera, febrero, marzo, para hacer que la cosecha madurara. El labrador tenía que esperar muchas semanas para que la semilla produjera su fruto. Y así también tenemos que hacerlo nosotros, según dice el verso 8. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. La paciencia del agricultor en espera de estos eventos son determinantes para su trabajo. Debe ser imitada por los oyentes de Santiago que estaban sufriendo y debe también ser imitada por nosotros. Santiago le dice a sus lectores que sean pacientes, que permanezcan firmes. Ellos pueden decir con confianza que el Señor vuelve, pero no saben cuándo esto sucederá. Mientras esperan, la duda y la distracción con frecuencia entran en sus vidas. Por esta razón, Santiago aconseja a sus lectores que permanezcan firmes en el conocimiento de que el Señor a su debido tiempo cumplirá la promesa que les hizo a los creyentes. Él cae en la repetición, pero el recordatorio del inminente regreso del Señor es necesario para que los lectores no pierdan ánimo en las circunstancias difíciles. Sé paciente, querido hermano, hasta la venida del Señor. En ese momento, cuando Cristo vuelva, todos nuestros dolores, todas nuestras angustias, todas nuestras incertidumbres, todos nuestros duelos, parecerán pequeños e insignificantes recuerdos al contemplar la gloria eterna de nuestro Salvador. Un par de textos más que la Biblia nos enseña de cómo nosotros tenemos que esperar. En Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25, dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros en amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Amén. Primera de Pedro 4:7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Esos son elementos modeladores entonces de la segunda venida a nuestra manera de vivir en esta vida. Que usted ya lo sabe, la vida es injusta, la vida tiene sufrimiento. Sin embargo, la segunda venida del Señor también nos ayuda a encauzar todo aquello, a mirar la vida con una esperanza eterna que el mundo no tiene, que el incrédulo no tiene, pero que nosotros sí debemos tener. El tercer punto de esta predicación, eviten las quejas condenatorias. La gente a quien se dirige Santiago vive en una situación opresiva que hace que pierdan la paciencia con aquellos que les privan de sus necesidades básicas, dice un autor. Con el pasar del tiempo se vuelven irritables, aún contra aquellos que compartan sus miserias. ¿Entiende la idea? Ventilan esos sentimientos reprimidos y se enojan con los que están cerca de ellos. Su conducta es comprensible. En este punto, sin embargo, el pastor Santiago se detiene y les amonesta para que no se anden quejando unos de otros. Él sabe que hay quejas entre los miembros de la comunidad cristiana. Suponemos que los ricos que los oprimían vivían demasiado lejos de ellos como para oír sus lamentos. A ver si puedo yo resumir esto haciéndonos algunas preguntas. Usted se ha visto allí teniendo un problema con alguien, pero es generalmente alguien superior a ti que tú no puedes discutirle o enfrentarte. Entonces, si te ocurrió esto en el trabajo, llegas a tu casa y explotas con alguien que está a la par tuyo o bajo de ti. Explotas con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos. ¿A quién no le ha pasado? Es más o menos lo que está diciendo Santiago. Los ricos estaban oprimiendo a los pobres y ellos no tenían entonces dónde
dejar estas quejas. Y lo empezaron a hacer entre ellos, ¿no? Entre ellos. Dice el verso 9, hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a la puerta. ¿Qué es quejarse? Quejarse y rezongar es lo contrario de estar gozoso y agradecido. Aunque a veces el creyente puede encontrarse viviendo estas situaciones poco envidiables, lo cierto es que cuando comienza a quejarse, cae en pecado. ¿Sí? La queja en nuestra vida es el inicio del pecado. Ya es un pecado, pero probablemente va a llevarnos a otros pecados. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros nos quejamos, estamos pecando contra Dios de nuestra situación. Aunque no lo decimos literalmente, pero si usted se queja, está quejándose contra la situación que Dios está permitiendo. Seguramente no ha existido, yo pensaba en esto, no ha existido una iglesia en la historia, una iglesia local, donde no hayan quejas cruzadas de los unos contra los otros. Por nuestra propia realidad humana, donde la Escritura nos manda a amarnos, a soportarnos, a exhortarnos unos a otros, nosotros en lugar de eso nos quejamos los unos de los otros. Quejas, pienso yo, a la luz del propio texto del versículo 9, con un fuerte acento de condenación. Quizás llegaron hasta cuestionar el cristianismo de otros hermanos. ¿Y por qué digo esto? Dice, para que no sean juzgados, y por lo que dice al final, ya el juez está a la puerta. O sea, no era cualquier tipo de queja, no era cualquier tipo de situación incómoda, sino que fue escalando, ¿no?, este tipo de quejas. Santiago advierte no hacerlo para no ser juzgado y que el juez, el Señor, está a la puerta. El único juez justo, iglesia, que está libre de inclinaciones pecaminosas, de prejuicios, que por supuesto a nosotros sí nos caracterizan. Nosotros venimos con un backup de información, con un backup de experiencias que no nos permiten juzgar con objetividad, no nos permiten juzgar con perfección, pero el juez al cual se está refiriendo el texto, el Señor Jesucristo, Él sí puede juzgar con rectitud todas las cosas. Dice Hechos capítulo 10, solo voy a leer el 42, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús, el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Segunda de Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en el día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. El Señor Jesucristo es ese juez, y no debemos nosotros tomar el papel que solo le pertenece al Señor Jesucristo. Hay cosas que tenemos que discriminar y discernir, lo hemos hablado en otras oportunidades, pero no debemos caer nosotros en quejas de tipo condenatorias, como el texto está reflejando. En lugar de esa queja condenatoria en contra de otros hermanos en la fe, ahora Santiago ofrece modelos. No se quejen, no hablen de más, no condenen, sino que actúen con paciencia, y si es necesario también van a ser afligidos, pues súfranlo. Dice el verso 10, hermanos, tomen como ejemplo la paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Es decir, en lugar de quejarnos, tenemos que ser pacientes, tenemos que tener disposición a ser afligidos, como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Dice un autor, en primer lugar, ellos estaban dentro de la voluntad de Dios. Sin embargo, tuvieron que sufrir, predicaban en el nombre del Señor y aún así fueron perseguidos. Satanás le dice al creyente fiel que su sufrimiento es el resultado del pecado o de la infidelidad. Más bien, su sufrimiento podría ser el resultado de su fidelidad. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, segunda de Timoteo 3:12. Escuche bien esto al final. Nunca debemos pensar que la obediencia produce comodidad y placer automáticamente. El Señor Jesús fue obediente y esto lo llevó hasta la cruz. El camino no es solo de rosas, el camino es también de espinas. Y la palabra nos ofrece ejemplos en la Escritura de paciencia y aflicción. Hebreos capítulo 12, 1 al 4, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, eso no se refiere a la gente que nos mira, se refiere a la galería de la fe del capítulo anterior. Despojémonos también de todo peso y del pecado
que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó la hostilidad o tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Estás desanimado, hermano, esta mañana? Mira a Cristo. Consideren a aquel que soportó la hostilidad. ¿Hasta qué límite, Señor? ¿Hasta qué punto? Dice el verso 4, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Sí? No hemos llegado a ese punto. Así que sigue mirando a Cristo. Los profetas nos animan recordándonos que Dios cuida de nosotros cuando pasamos a través de sufrimientos por su causa. Elías anunció al malvado rey Acab que iba a haber una sequía en la tierra por 3 años y medio. Sin embargo, Elías tuvo que sufrir también de esa sequía. De todas maneras, Dios lo cuidó y le dio la victoria sobre los sacerdotes malos de Baal. Se ha dicho que la voluntad de Dios nunca te guiará a donde la gracia de Dios no pueda guardarte. Muchos de los profetas tuvieron que soportar grandes pruebas y sufrimientos, no solo en las manos de incrédulos, sino a manos de los que profesaban ser creyentes. Jeremías fue arrestado como traidor y arrojado a un pozo abandonado para que muriera. Dios alimentó a Jeremías y lo protegió durante el sitio terrible en Jerusalén, aunque tal parecía que el profeta sería asesinado. Tanto Ezequiel como Daniel tuvieron sus problemas, pero el Señor los libertó. Y aún aquellos quienes no fueron liberados, sino que murieron por su fe, recibieron ese premio especial preparado para los que son fieles a Dios, dice Warren Wiersbe. Verso 11, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que Él es muy compasivo y misericordioso. Todos conocemos un poco sobre la historia de Job, ¿no? Él fue un hombre paciente, un hombre probado, recibió las críticas condenatorias de sus amigos. ¿Quién quiere esos amigos de Job, no? Que se acercaron a juzgar su situación. Tenemos que recordar que Job mismo no sabía lo que estaba sucediendo. En algún punto, claro, vemos cierta inconformidad, pero él se mantuvo íntegro durante todo ese tiempo. A pesar de todo lo que perdió, a pesar de toda su enfermedad, a pesar de toda la crítica que vino de sus aparentes amigos, finalmente Dios reprende a estos amigos. Y también le da una enseñanza a Job. Job salió fortalecido en cuanto a lo que él entendía de Dios. La revelación de Dios para él fue mucho mayor luego de la prueba. Es magnífico ver cuando él dice, bueno, Señor, yo me callo y tú hablas. ¿Sí? Y el Señor ahí le empieza a argumentar de manera magnífica quién era Dios y quién era él, como en su frágil existencia humana. Job salió fortalecido, no tanto, iglesia, por sus riquezas que fueron repuestas. Tuvo hijos, tuvo riquezas nuevamente. Dios salió fortalecido porque su conocimiento experimental con Dios creció. Su comunión con Dios creció. En ese sentido fue mucho más bendecido que incluso que lo material. Un punto final que dice Warren Wiersbe, a pesar de todo ello, Job fue paciente. Satanás predijo que Job se iba a impacientar, que abandonaría su fe, pero no sucedió así. Es cierto que Job dudó de la voluntad de Dios, pero no abandonó su confianza en el Señor. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job estaba tan seguro de la integridad de Dios que continuó argumentando su causa, aunque no entendía todo lo que Dios estaba haciendo. Tal como muchas veces nosotros no entendemos todo lo que Dios está haciendo. Pero eso es un ejemplo de lo que es paciencia. El proceder del Señor, quien tiene la potestad para hacer un juicio, dice el texto que Él es compasivo y misericordioso y nos llama a imitarles. Solo quiero leer este texto en Filipenses capítulo 2, leámoslo completo, vale la pena. Versos 3 al 8. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud
que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa actitud? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos entonces ejemplos para no caer en estas quejas condenatorias, sino más bien amarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. Primera de Pedro 4:13, antes bien, en la medida que compartan los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Dios permitió que Satanás tomara todo lo que Job poseía. Si Dios permitió que los ricos de la época oprimiesen a los destinatarios de Santiago, ¿será que le interesa en realidad a Dios la suerte de los hombres en esta tierra? Sí, Dios se preocupa por su pueblo. Santiago escribe estas palabras tranquilizadoras: el Señor está lleno de compasión y misericordia. Amén. Iglesia, el Señor está lleno de compasión y de misericordia. Dios es más que compasivo. Él está lleno de compasión. Su corazón siente compasión por la persona que necesita ayuda. Santiago exhorta entonces a sus lectores a imitar a los profetas. Les recuerda la perseverancia de Job, les enseña cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Su mensaje es que Dios les va a sostener. Y el mensaje que Dios quiere que nosotros también oigamos esta mañana es el mismo. Dios es quien nos va a sostener. Recuérdalo bien, iglesia. En estos 3 puntos que parecían algo desconectados, lo que las riquezas producen injusticia, producen pecado, producen que el hombre abuse de otros hombres, que los trate mal, pero nosotros tenemos una esperanza cierta en la venida del Señor Jesucristo. Y aunque a veces nuestro carácter nos traiciona y nos quejamos los unos de los otros, tenemos buenos ejemplos en la Escritura para desafiarnos constantemente a un mayor crecimiento al Señor. ¿Sí? El Señor es quien nos va a sostener. Amén. ¿Lo escuchó bien? El Señor es quien te va a sostener. Oremos y demos gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por permitirnos venir a tu palabra, que está llena de sabiduría, que está llena de instrucción, que está llena de aliento para nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a poder poner por obra, Señor, lo que tú nos estás enseñando, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.